cariñoso saludo a nuestro queridísimo maestro. En la tarde de hoy, la compañera Cherlina Rodríguez, Ángela Rosa, le estaremos hablando acerca de los siguientes temas, los cuales son la violación del derecho del consumidor, violación de los derechos fundamentales, violación ambiental. Me corresponde hablarle acerca de la violación de los derechos del consumidor, en este caso práctico, el cual nos dice que un grupo de consumidores adquieren productos electrónicos de un establecimiento que no cumple con las garantías ofrecidas. Pero, además de eso, los consumidores se sienten engañados y deciden presentar una denuncia formal. En este caso, ¿qué derechos específicos de los consumidores están siendo violados en el marco, en este caso, según la ley 358-05? La ley 358-05 nos indica que serían violados los derechos de información veraz. Esto está sustentado en el artículo 33 de la misma ley. Por otra parte, derechos de la protección de sus intereses económicos. En el artículo 52 está claramente sustentado. Derecho de la reparación, reposición o devolución del dinero. Esto lo sustenta en el artículo 53. Y por último, en el artículo 54, derecho de una garantía adecuada. Todo producto debe estar respaldado por una garantía clara y efectiva. La segunda pregunta nos dice, ¿qué tipo de queja puede presentar los consumidores ante la Dirección General de Protección al Consumidor, Proconsumidor? Puede presentar una queja formal o denuncia individual o colectiva, conforme al procedimiento administrativo contemplado en los artículos 113 y 114 de la ley 358-05, la cual sustenta acerca del incumplimiento de las garantías, publicidad engañosa, además de eso, práctica abusiva de comercio. Por otra parte, nos dice que ¿qué información debe incluir las quejas de los consumidores para que sea admisible por la ley? Esta, según la ley 358-05, debe incluir datos completos del consumidor o denunciante, pruebas de compra, facturas, recibos, detalles del producto, y si hubo una conversación existente anteriormente también. Incluir la conversación anterior. Por otra parte, también evidencias del incumplimiento de la garantía deben llevarla sustentada esa queja. Por otra parte, ¿cuáles son las posibles medidas correctivas que puede tomar la Dirección General de Protección al Consumidor si comprueba que fue violada? Bueno, conforme al artículo 116 y siguiente de la ley 358-05, Proconsumidor puede ordenar la devolución del dinero, reparación o sustentación del producto, imponer multas administrativas al proveedor, ordenar el cese de la actividad ilícita, o sea, cerrarle el negocio, publicar la sanción en medida de comunicación, iniciar acción judicial si es correspondiente. Por último, ¿qué plazo establece la ley para que la Dirección General de Protección de Consumidor resuelva la queja presentada? La ley 358-05 indica que una vez administrada la queja, Proconsumidor tiene un plazo de 15 días hábiles
En cuanto a las conclusiones, pues conclusión legal debe ser depositada en la instancia correspondiente, o sea, Proconsumidor, la cual Dirección General de Proconsumidor en la ciudad de Santo Domingo, fecha 28 del mes 6 del 2025. Asunto: una queja formal por violación de los derechos del consumidor, incumplimiento de las garantías del producto electrónico. Honorable señor, por medio del presente, en muestra calidad de consumidor afectado, comparecemos en calidad de reclamantes con el objetivo de imponer formalmente una queja contra el establecimiento por incumplimiento de las garantías ofrecidas en adquisición del producto electrónico, amparados en los artículos 33, 52, 53, 54 de la Ley número 358-05, solicitamos que se proceda conforme a derecho a la reparación o sustitución inmediata de los productos afectuosos o, en su defecto, la devolución del monto pagado. También la aplicación de sanciones correspondientes al proveedor por prácticas comerciales abusivas. La adopción de las medidas preventivas para evitar reincidencias. Anexamos documentación que muestra nuestra compra, el incumplimiento de la garantía y la gestión previa realizada sin respuesta. Esperamos su intervención conforme al marco legal vigente. Atentamente, Ángela Rosa de los Santos, Cherlina Rodríguez. Hablemos también de la sustentación bibliográfica. Pues básicamente todo lo que hemos hablado fue sustentado en la ley número 358-05 sobre la protección del consumidor o usuario. Reglamento de aplicación de la ley 358-05 de la Dirección General de Proconsumidor, www.proconsumidor.gov.do. Además, también fue sustentada en sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Es cuanto por este tema. Mi compañera Cherlina le continuará hablando de la violación de los derechos fundamentales. Reiterando los saludos, yo le estaré hablando del caso número 2, violación de los derechos fundamentales. En este caso, un ciudadano dominicano presenta una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo, alegando que su derecho a la privacidad y protección de sus datos personales ha sido vulnerado por una entidad pública que divulgó su información personal sin su autorización. Derecho fundamental invocado. El derecho fundamental alegado como vulnerado es el derecho a la intimidad, privacidad y protección de los derechos personales, consagrado en nuestra Constitución. El habeas data es un derecho fundamental, el cual, como ya dije, está consagrado en nuestra Constitución en su artículo 44 y en la Ley 172-13, que protege a las personas frente al uso indebido de sus datos personales. En particular, el artículo 5 de la Ley 172-13 establece que toda persona tiene derecho a protección de sus datos personales y que su tratamiento requiere del consentimiento informado, salvo excepciones legales. El tratamiento o divulgación sin autorización constituye una infracción a este derecho fundamental. Requisitos para presentar una queja válida ante el defensor del pueblo. Según la Ley 19-01, los requisitos que debe cumplir el ciudadano para presentar
una queja válida ante el defensor del pueblo son identificación del reclamante, nombre completo, cédula, dirección, narración clara y precisa de los hechos que constituyen la presunta vulneración de derechos, indicación de la entidad pública involucrada, pruebas o evidencias que sustenten la alegación, si en este caso la hubiere, que se trate de un acto, hecho o omisión de una autoridad pública, que el hecho denunciado no esté siendo conocido por un tribunal o que no haya una decisión firme sobre el mismo. El plazo para evaluar la queja del defensor del pueblo dispone de un plazo de 30 días hábiles para admitir, rechazar o iniciar las investigaciones de la queja, conforme al procedimiento interno establecido en el reglamento de la institución, en concordancia con los principios de eficiencia y celeridad administrativa. Recomendaciones que pueden emitir el defensor del pueblo en caso de encontrar mérito en la queja o contratarse la violencia de los derechos fundamentales. El defensor del pueblo puede emitir recomendaciones no vinculantes a la entidad pública infractora, tales como ratificación o eliminación de los datos difundidos, revisión de los protocolos de tratamiento de datos personales, sanción disciplinaria a los funcionarios responsables, indemnización al ciudadano afectado cuando proceda y pueda ser solicitada judicialmente, solicitud de adecuación de políticas públicas conforme a estándares constitucionales y legales. Las consecuencias de no acatar las recomendaciones, aunque las recomendaciones del defensor del pueblo no son de cumplimiento obligatorio, la negatividad injustificada de acatarlas puede conllevar informe público de incumplimiento, lo cual afecta la imagen de dicha entidad, notificación al Congreso Nacional, el cual puede citar a la entidad para rendir cuentas, apertura de procesos judiciales o administrativos si los hechos revisten mayor gravedad. En algunos casos, el ciudadano afectado puede llevar el caso a los tribunales ordinarios o al Tribunal Constitucional si persiste la violación. En las conclusiones legales, luego de realizar un análisis jurídico, concluimos con lo siguiente. El derecho a la privacidad y protección de datos del ciudadano fue presuntamente vulnerado por la divulgación no autorizada de datos personales. La Ley 173-13 y la Constitución establecen claramente la necesidad de consentimiento para tratar los datos personales. El ciudadano tiene legitimidad activa y ha cumplido con los requisitos para presentar una queja ante el defensor del pueblo. De comprobarse la falta, la entidad pública debe rectificar sus acciones conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad y protección de derechos fundamentales. Si no acata las recomendaciones del defensor del pueblo, podrán derivarse consecuencias reputacionales y administrativas. En la bibliografía y fuentes normativas está la Constitución Dominicana, la ley en su artículo 844-69, la ley 173-13 sobre protección de datos de carácter personal, ley orgánica número 1901 del Defensor del Pueblo, reglamentos internos del Defensor del Pueblo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Dominicano relativa a la protección a la privacidad y datos personales. Es cuanto. Una nueva intervención para hablar acerca del caso de violación ambiental. En este caso, pues un taller de ebanistería emite sustancias tóxicas que afectan a la salud de los residentes cercanos, causando dificultades respiratorias. ¿Qué tipo de sustancias tóxicas emitidas por el taller de ebanistería podrían estar afectando la salud de los residentes según la Ley 64-00?
La ley 64-00, además de que prohíbe la emisión de sustancias contaminantes al aire que afectan a la salud humana o el medio ambiente. Las sustancias tóxicas más comunes incluyen compuestos orgánicos volátiles como pinturas, barniz, disolventes y otros. Polvo de madera, monóxido de carbono y otros gases tóxicos generados en consenso de combustión. Estas sustancias están reguladas en la ley, por la ley, en cuanto a niveles máximos permitidos de emisión. Por otra parte, ¿qué requisitos debe cumplir la denuncia presentada por los afectados ante el Ministerio del Medio Ambiente? Según el procedimiento de la Ley 64-00, su reglamento, la denuncia debe tener nombre completo, cédula, domicilio de los denunciantes, descripción clara del problema del problema ambiental, ubicación exacta del taller denunciado, pruebas, fotografías, testimonios, informes médicos y videos. Además de eso, restricción específica, inspección, paralización de las operaciones, reparación de daños, firmas de los denunciantes. ¿Qué tipo de inspección realiza el Ministerio de Medio Ambiente para evitar el incumplimiento de las normas del ambiente? El Ministerio realiza una inspección técnica ambiental que puede incluir visitas del campo al establecimiento denunciado, toma de muestras en el aire para analizar los niveles de contaminación, revisión de permisos ambientales vigentes, evaluación del sistema de ventilación, filtrados y manejos de residuos, entre otros. Esta inspección se rige en el reglamento del control de contaminación ambiental y el reglamento para evaluar los ambientes. La compañera Sherlina le continuará hablando acerca de la pregunta número 4, número 5, además de las conclusiones. Gracias. Continuando con el caso número 3 sobre violación ambiental, en la pregunta número 4 dice: ¿qué sanciones puede imponer el Ministerio de Medio Ambiente al taller de ebanistería si se comprueba la violación de la ley? Bueno, de acuerdo a los artículos 171 y 172 de la Ley 6400, el Ministerio puede imponer multas administrativas de hasta 3.000 salarios mínimos, cláusulas temporal o definitiva del establecimiento, suspensión de permisos ambientales, obligación de remediar los daños causados y posible acción penal si se tipifican delitos ambientales. ¿Qué medidas correctivas puede exigir el Ministerio de Medio Ambiente al taller de ebanistería para remediar el daño ambiental causado? Entre las medidas correctivas que se pueden ordenar están instalación de filtros, extractores o sistemas de ventilación adecuado, cambio en los procesos industriales para reducir emisiones, capacitación al personal en prácticas sostenibles, plan de manejo ambiental, compensación ambiental o económica de los afectados, monitoreo periódico de las actividades para verificar cumplimiento. Entre las conclusiones,
legales a ser depositada en el Ministerio de Medio Ambiente está Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección de Gestión de Calidad Ambiental, ciudad, fecha, asunto, denuncia formal por contaminación ambiental, proveniente del taller de ebanistería ubicado en tal sitio. Honorables señores, nos dirigimos a ustedes en nuestra calidad de residentes del sector La Cruz con la finalidad de imponer una denuncia formal por violación a la Ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales, debido a la emisión de sustancias contaminantes por parte del taller de ebanistería, nombre Taller de Ebanistería La Paz, el cual está afectando gravemente nuestra salud y bienestar. Con base en los artículos 100, 115, 171 y 172 de la referida ley, solicitamos la intervención urgente de esta entidad para realizar una inspección ambiental completa, ordenar el cese inmediato de emisiones tóxicas, imponer sanciones al taller conforme lo establecido a la ley, exigir la adoptación de medidas correctivas adecuadas. Anexamos pruebas documentales, medidas y audiovisuales que sustenten nuestra denuncia. Esperamos una actuación firme y diligente de parte de la institución y atentamente la licenciada Cherlina Rodríguez, sustentación bibliográfica, Ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales en la República Dominicana, reglamento de evaluación de impacto ambiental en el decreto número 453-98, reglamento para el control de la contaminación atmosférica, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y informes de la OMS sobre contaminación del aire y salud respiratoria. Es cuanto. Hasta aquí ha sido nuestra exponencia. Gracias.